Bueno, buenos días. Damos comienzo a los actos programados del ciclo académico para este segundo día de la 35ª edición de la Jornada del Teatro del Siglo de Oro. Gracias, en primer lugar, a Antonio Serrano, aunque no esté por aquí, por habernos dejado este legado en Almería. Gracias a Noelia y a la vicerrectora de Extensión Universitaria por vuestro empeño y vuestro trabajo. Y hago extensivos los agradecimientos a la Asociación Cultural Jornadas Teatro del Siglo de Oro y el resto de entidades organizadoras y patrocinadoras del Siglo de Oro. Bien, para mí es un placer poder presentar hoy en esta mesa redonda a esta compañía cuyo espectáculo ha iniciado el ciclo académico del Siglo de Oro. Se trata de la compañía Jóvenes Clásicos y tenemos la suerte de contar en esta mesa casi con todo el reparto, ¿no? Tenemos a José Carlos Cueva, que hizo de Lope de Almeida, May Martín, que nos va a cantar un fado, me ha dicho. Rubén Castillo, que hacía de Luis de Benavide y el subinspector Ferrer, y el productor y ayudante de dirección también Miguel Navarro. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Jóvenes Clásicos es una compañía dirigida por Pedro, es que no sé pronunciarlo, Hofhuis, y compuesta por ello por 5 actores. Nos falta David Mena y Pilar Aguilarte. Todos procedéis de la Escuela Superior de Arte Dramático, ¿no? Sí, de Málaga. De Málaga. José Carlos Cuevas, tras 3 años en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, se le ocurrió iniciar en Málaga un proyecto formativo en el campo de los clásicos que culminó en el montaje del espectáculo que vimos anoche. Entonces, para comenzar, a mí me gustaría, ¿cómo nace realmente vuestro grupo? Pues, ¿se me oye sin micro? ¿O me lo pongo? Sí, no, es que esto es horrible, ¿eh? Por eso, es que como un poco raro así, me pongo el micro. Bueno, buenos días a todos. Pues el proyecto nace yo estaba en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y cuando yo estaba allí yo pertenezco a lo que es la tercera promoción de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y cuando yo estuve allí se estaban haciendo los castings de las audiciones de la cuarta promoción. ¿Qué pasa? Que vinieron compañeros míos de Málaga y realmente a mí me dijeron que el nivel en verso de la gente de Málaga dejaba mucho que desear. Yo también he sido alumno de la escuela y bueno, sé que hay cosas buenas y cosas malas como en todos lados. Entonces, cuando me pasó esto, me contaron esto dentro de la Compañía Nacional, yo dije que yo como malagueño que soy, tenía que hacer algo. A mí, yo soy así siempre que he querido volver a Málaga para aportar algo de granito de arena en el ámbito de la cultura. Entonces, con este pique, digamos, que me hacen a mí de decir, oye, el nivel en Málaga es tal, digo yo, pues esto no puede ser. Y empecé a idear un proyecto y el estar en la Compañía Nacional de Teatro Clásico pues te da acceso a compañeros o a personalidades de la escena española de primer nivel. Pues yo conocí a Natalia Menéndez, la anterior directora del Festival de Almagro. Compañero de reparto era Carmelo Gómez, en El alcalde de Zalamea. No, ciertas personalidades que dije yo, digo, bueno, pues voy a construir un proyecto para que, en vez de tener que subir nosotros, los actores, a Madrid a hacer cursos, vengan a darnos cursos a Málaga. Y con eso hice una estructura de un proyecto que era de formación en verso y en disciplinas afines al teatro del Siglo de Oro. Y la verdad que la primera hornada de cursos era para octubre de 2016 y no llegó a salir, aparte por unos problemas burocráticos, pero yo tenía ya este proyecto de este montaje porque yo quería hacer un montaje y
me pongo en contacto con un periodista y dramaturgo de Málaga, Pablo Bujalance, que me consta que hubiera querido estar aquí, pero como es periodista, está cubriendo ahora el Festival de Málaga de Cine. Y él me propuso un texto que es A secreto agravio y secreta venganza. Y yo cuando me lo leí, pues la verdad me enamoré un poco y la verdad que el proyecto, lo que se vio ayer, yo ya en la primera lectura del texto ya lo tenía claro, como, pues digamos que la idea un poco de que haya fados, de que haya una investigación policial, pues se me ocurrió a mí un poco en la primera lectura. Y desarrollé el proyecto del montaje, lo presenté a Almagro y fue bien acogido, pero en realidad nos quedamos fuera. O sea, el proyecto entró y había como, yo qué sé, no sé cuántas propuestas habría, no me acuerdo, un montón de propuestas, y para la sección Almagro Off entraban solamente 10. Y nosotros nos quedamos el 11. O sea, nos quedamos con la primera reserva. Casi. Dijimos, ay, me cachis. Joder, casi. Y total, que de repente pasan 2 semanas y me llaman y me dicen, sí, que hay una compañía. Y no tiramos a nadie por las escaleras. No fuimos nosotros. No hicimos nada, ¿eh? O sea, nosotros no conocemos a las compañías que habían entrado. No, se ha caído una compañía. ¿Entráis? Claro, nosotros pues nos hizo mucha ilusión. Y ya fue un poco a correprisas, la verdad, sinceramente, el buscar un elenco, porque yo sabía quién lo iba a dirigir, era Pedro. Pero Mai también estaba del principio en el proyecto. Y David Mena también, que es el que hace de Juan de Silva. Pero luego nos faltaron dos personajes, bueno, 2 actores, un actor y una actriz. Yo era el nuevo. E hicimos un casting, realmente hicimos un casting porque en Málaga. Y ahí encontramos a Rubén, aunque yo ya lo conocía de antes, y a Pilar Aguilarte. Y luego, pues el proceso de ensayo fue muy rápido, fue apenas un mes en Málaga y nos fuimos a Almagro. La acogida del estreno fue sorprendente para nosotros porque nosotros no teníamos referencias a la hora de mostrar el trabajo. Hicimos una propuesta un poco arriesgada, desde mi punto de vista, sobre todo si lo miramos desde el prisma de los clásicos, pero tuvo muy buena acogida de público y luego del jurado que nos premió con el primer premio en Almagro Off. Y la posibilidad de hacer 2 funciones más y de pisar el corral de comedias y actuar allí. Y ya a partir de entonces, pues las cosas, la verdad, sinceramente, nos están yendo más rodadas. Ya han salido los cursos de verso y ya han pasado por Málaga Natalia Menéndez, Javier Hernández Simón, ayudante de dirección de Elena Pimenta y director de Fuentovejuna con la Joven Compañía el año pasado. Y ahora la semana que viene, pues viene Carmelo Gómez a Málaga a dar un curso también. Y ahí estamos, ya girando la obra y preparando la siguiente. Y así es un poco el proyecto de Jóvenes Clásicos. Muy jovencitos todavía, si no llevamos ni un año. Somos muy bebés todavía. Estamos ahí. Bueno, ahora estamos haciendo un año. ¿Y por qué los clásicos? Bueno, porque a mí siempre, como cabecilla de esta compañía y de este proyecto, a mí es que siempre me han encantado los clásicos. Siempre. Yo tuve una crisis cuando estudiaba en la Escuela de Arte Dramático porque yo veía a todos mis compañeros y decía, joder, a este se da bien cantar, este toca la guitarra, este hace el pino, este hace volteretas, yo qué sé, este es muy gracioso. Y yo tenía una crisis y le pregunté a mi mejor amigo y le pregunté también, sobre todo a mi pareja, le dije, digo, joder, a mí no se me da bien nada. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer cuando salga de aquí? Y me dice, pues ¿sabes qué? Creo que a ti se te da bien el clásico. Y dije, ¿sí? Yo no sé. Bueno, no sé. Había hecho una obrilla de clásico allí. Yo creo que se te da bien el clásico. Y mi amigo me dijo que habían abierto las audiciones de la Joven Compañía. Y bueno, pues me presenté y tras varios procesos de casting, pues al final entré. Y es que siempre me han seducido los clásicos porque creo que además es, aún con tantos años y tanta investigación que se ha hecho y que afortunadamente seguimos apostando por ellos, yo sigo pensando y cada vez que leo una obra y ahora con los cursos que estamos teniendo en Málaga, que estamos teniendo mucho análisis de texto,
creo que sigue habiendo un terreno muy amplio todavía por explorar. Hay muchos autores, muchos textos todavía poco conocidos, que un poco también lo que queremos con la compañía, es decir, sacar textos menos conocidos, porque los más conocidos pues lo hacen pues, compañías como la Compañía Nacional y tal, y contemporanizarlos. También para acercarlos, sobre todo, porque uno de nuestros baluartes como este proyecto es acercarlos a los jóvenes. Que los jóvenes no sientan ese de ver un clásico y, por ejemplo, a mí cuando yo estudiaba en el colegio me llamaban a ver clásicos y a mí sí me gustaban, pero los compañeros, pues me gustaban los vestuarios y tal. Pero los compañeros, claro, veían aquello con una distancia como diciendo, esto está muy antiguo, esto es muy antiguo. Entonces la idea es un poco cambiar esa dinámica y acercar al público joven, sobre todo a todo el público, pero también al público joven, unos clásicos frescos, que sientan más cercanos a ellos, con temáticas, pues al final que las temáticas de hace 400 años siguen siendo temáticas de hoy día, como lo que vimos ayer, la violencia de género, por desgracia, la verdad, que hay que pensar que han pasado 400 años. Y más. Es muy interesante que tenemos autores muy importantes, ¿no? Y que han aportado muchísimo a la literatura española, y es necesario muchas veces también poner un ojo al pasado, ¿no? y ver todas esas grandes pasiones de la humanidad que las plasman los autores del Siglo de Oro, y que hoy en día, podemos decir que hoy en día está todo inventado, ¿no? que ya está, ¿no? Podemos cambiar de aquí, modificar aquí, pero está todo inventado. Y es necesario también mirar y reconocer esas grandes pasiones de la humanidad en esos autores, porque podemos aprender mucho también y podemos, como dice José Carlos, podemos contemporaneizarlo y podemos darle una visión hoy en día, pero es importante también mirar hacia atrás. Bueno, el premio, que es muy reciente, que tiene menos de un año, ha supuesto un empuje importante para vosotros, sobre todo cuando es vuestro primer espectáculo. Pero ¿no os ha generado una ansiedad o una responsabilidad de ¿y ahora qué? A mí sí. Realmente te da mucha alegría y además lo flipamos un poco, porque claro, es que no llevamos ni un año, es una compañía, yo para nada tenía estas pretensiones a la hora de idear este proyecto, no tenía para nada estas pretensiones, solamente yo quería volver a Almagro a actuar, era mi objetivo, la verdad, volver a Almagro a actuar en otro espacio que yo no había estado y ya está. Pero luego sí que es verdad que no genera ansiedad, pero claro, ya te pone de repente en un listón alto, y dices tú, bueno, pues ahora no sé yo si quiero superar ese listón, o sea, siempre quieres superar ese listón, pero lo que quieres es seguir en el camino que te planteaste. Es decir, para mí la ansiedad es no salirme, o no salirnos un poco del camino que hemos planteado, la de recuperar textos menos conocidos del Siglo de Oro y acercarlo a la actualidad. Bueno, ¿y realmente qué ha supuesto el galardón? Porque veo que habéis estado en festivales de Reino Unido, de Colombia, ¿no? De Uruguay. No, de Uruguay. Bueno, vamos, todavía no hemos estado. Iremos. Sí, pues la suerte que tuvimos también es que el jurado que valoró el Almagro Off era bastante internacional. En ese jurado estaba el del Ministerio de Cultura de Uruguay, estaba un Maribí que está organizando un festival de teatro español en Londres, Festelón. Y claro, al ganar Almagro y este jurado tan internacional, pues claro, como la propuesta gustó tanto, todo el mundo pues ha querido llevarnos a sus respectivos puntos de origen y nosotros encantados, la verdad. Y sí, la verdad que no sé, el galardón y la propuesta en sí yo creo que nos está abriendo muchas puertas y estamos muy contentos. Sí, sobre todo para nosotros fue como, vamos a creer, ¿no? Los clásicos están vivos y es una manera nosotros de contarlo, porque, como ha dicho antes José Carlos, el proceso de ensayo fue un mes, menos, y con gente que no nos conocíamos, ¿no? Entonces, cogimos, apostamos, analizamos, pensamos, no sabíamos si iba a funcionar, llegamos, ganamos, y para nosotros fue una reafirmación de nuestro trabajo y de nuestro equipo, es decir,
sí, esto es. Y sabemos que puede ir a más, ¿no? Entonces, también fue como una reafirmación de esto está bien, porque a veces sí que tienes trabajos, que tienes cosas, vamos a diferentes sitios, pero tú tienes que sentir lo que tu trabajo esté bien, aunque te lo reconozcan, aunque te den premios que se valoran y los agradecemos. Fue como una base bien puesta, decir, ya está, hemos puesto la piedra y es buena. Es que no tuvimos tiempo ni siquiera de pensar en el festival, o sea, tuvimos un tiempo muy ajustado de ensayos, un mes prácticamente. No llegó ni un mes. No llegó ni un mes. Entonces fue un trabajo de elenco, de actores, de concentrarnos en el trabajo que estábamos haciendo y de creer, como dice Mai, ¿no? De creer en ese trabajo y llevarlo adelante. Y luego ya llegó el festival, llegó el premio y ya fue como... ¡ah! Bien. Pero en ese momento lo que pensamos fue en el trabajo, en lo que estábamos haciendo y en apostar por lo que teníamos delante. Fue un trabajo, ha sido un proyecto de mucha confianza. De un poco de yo ponerme en el filo de un abismo y decir, venga, os tiráis conmigo, al principio, cuando no había nada. Y la verdad que en eso sí que tengo que agradecer mucho a los compañeros, porque además, sin conocernos, yo sí los conocía a todos, pero sin conocerse entre ellos, además, lo importante de ese proyecto también ha sido que hemos hecho una piña muy fuerte, una familia ya prácticamente, y no solo nos llevamos premios de reconocimiento en el teatro, también nos llevamos, pues, a nivel personal, trabajar con compañeros con los que además disfrutas en escena y tienes esa confianza de dejarte llevar y disfrutar cada función diferente además. Cada función nos sale diferente. Esa es otra cosa de la que a mí me gusta de esta función, que podemos estar mejor o peor, pero cada día yo, por lo menos, la disfruto de manera diferente y veo cosas diferentes en mis compañeros también. El jurado, cuando os concedió el galardón, y cito literal, os lo concedió, pero decían, por el desafío que implica poner en escena un texto poco difundido de Calderón. El hecho de haber escrito en verso libre que rescata la poesía del original y actualiza a su lenguaje y sus valores. Y por el valioso alegato contra la violencia de género y la intolerancia que conlleva vuestra propuesta. Entonces, a mí me gustaría comenzar por el alegato contra la violencia. Parece extraño que elijáis ¿cómo decirlo?, un código bien tipificado de lo que era la honra y el honor en el siglo de oro para convertirlo en un alegato contra la violencia de género, ¿no? ¿Cómo se os ocurre? Pues, básicamente porque... Yo personalmente, yo siempre me he criado entre mujeres. En mi familia siempre ha habido figuras femeninas, primas, madre, tía. Yo siempre he estado muy sensibilizado con las mujeres en ese sentido, porque me he criado entre mujeres y es que para mí han sido siempre un pilar muy fuerte. A mí personalmente en mi vida ha sido un pilar muy fuerte ver esas figuras femeninas en mi familia y cómo luchan y cómo han luchado desde mi abuela y mis tías abuelas hasta hoy. Entonces, yo cuando leo este texto, yo lo tuve claro. Dije, había que darle la vuelta. Porque la obra original... como en la mayoría de obras del siglo de oro, al final aparece el rey y absuelve, digamos, a Lope de Almeida. Lope de Almeida hace este crimen, estos dos crímenes además, y llega el rey y le dice, bueno, has hecho lo que tienes que hacer, has limpiado tu honra, pues ya está, sigue para adelante. Pero claro, nosotros no podíamos defender eso, no se puede defender. Y ahí le quisimos dar una vuelta de tuerca y condenar a este personaje, que creemos que es lo que se debería hacer y lo que se hace hoy día, condenar a este personaje tan mezquino. Y un poco así, la verdad, son temas de actualidad, temas de hace 400 años que no conviene olvidar y conviene tenerlo presente todos los días, porque todos los días pasan cosas así. Por eso decía que es bueno poner un ojo en el pasado
para aprender de los errores y también de los aciertos, pero Claro. sobre todo también de los errores, y poder poner este texto, ¿no?, en el que evidentemente hace 400 años la honra del hombre, la honra de la mujer era muy diferente a lo que hoy en día tenemos. Afortunadamente hoy en día se ha avanzado mucho más en eso, ¿no? Pero poner ese texto hoy en día y darle la vuelta, ¿no?, y ver cómo hace 400 años el rey venía y justificaba los actos, muy bien, tú eres un militar y has hecho lo que debías de hacer, y entonces eso era lo arriesgado de este proyecto, ¿no?, el darle la vuelta y que al final se juzgara de la manera que lo hace, ¿no? Porque si no se hace desde un punto de vista femenino, que lo normal sería dar el punto femenino de la mujer maltratada, y esto era muy, muy arriesgado, dar el punto de vista del hombre del maltratador, y era bastante arriesgado ponerlo encima del escenario. Claro, ¿qué excusa tiene ese hombre para hacer lo que hace? ¿O qué razones? No excusa, sino qué razones. También es verdad que Calderón en su día también escribió este texto como crítica a ese concepto de honor. Sí. Y fue también malentendido en su tiempo y uno de los pocos textos que habla sobre ello. Y es una de las razones por las cuales también decidimos escogerlo. Y bueno, y adaptarlo un poco Sí, más a nuestra vida. porque Almeida se va a la guerra, a Portugal, con Sí. el rey, y muere. Eso Sí, el realmente público de la mola. época lo sabía. Hay un poco de justicia poética en el texto, porque en la época se sabía que, bueno, la expedición que cuando Lope de Almeida se va a África a la guerra, se sabía en esa época que la pierden los portugueses. Entonces, pues sabía que Lope de Almeida al final iba a su propia muerte. Entonces hay un poco de justicia poética que eso en el público de la época lo sabía. Hoy, por ejemplo, si planteamos la obra tal y como está escrita, parecería que lo absuelve el rey. Sí, y ya está. Y dices tú, coño, perdón, bueno, dices, joder, bueno, he dicho otro taco, vale. Ya está, ya está. Vale, ya está. Entonces, pues Era la justicia divina la que también estaba. claro. Que es interesante, que ahí se le llama honor. Ahora, ¿cómo le llamaríamos a eso? A lo que ¿Qué él hace. concepto de honor tenemos hoy? Claro, Ahora es un está poco. como muy diluido, ¿no? El honor estaría muy diluido, o podemos llamarlo de otras formas, no lo llamaríamos honor, pero bueno, ahí está, sigue estando hoy en día. Sigue estando, ¿eh? Que es lo curioso, ¿eh? Sigue estando. De hecho, os voy a contar un secreto. Uy, Os voy a contar un secreto que a mí me inquieta bastante. Porque después de varias funciones que llevamos, realmente, cuando, no sé si habéis visto todos la función aquí ayer, pero cuando el monólogo final que dice Lope de Almeida, el del alegato ese del honor, en el que él se escuda, que defiende el honor y el honor está y tal, no sé qué, yo me he encontrado en 2 ocasiones diferentes en el público, como lo bajo y lo digo directamente al público, me he encontrado con gente que cuando yo digo así ha sido siempre y así seguirá siendo, me encuentro a gente que en el público me asiente o me ha llegado a decir incluso muy bien. Y a mí me inquieta. es muy A mí eso fuerte. me inquieta. Yo en 2 ocasiones, a mí cuando me ha pasado esas 2 veces, y yo además como bajo y os veo tan cerca al público y veo vuestras reacciones, a mí me perturba un poco cuando estoy en mitad de ese monólogo y veo gente que dice, muy bien dicho. A mí me perturba porque digo yo, o lo estoy haciendo mal, Muy bien. o digo, esto no es lo que quiero yo defender. O sea, lo estoy defendiendo como personaje, pero estoy haciendo planteando una reflexión totalmente opuesta a lo que defiende mi personaje. Entonces me inquieta un poco que haya gente que... Bueno, al fin y al cabo el teatro es libre, ¿no? Y Es cada libre, uno sí, pero... opina lo que quiere opinar. Es bueno plantearlo en el teatro, plantear estas situaciones y al final el público decide si claro. lo que quiere entender. No es Pero que sea bueno o también- malo, a mí me inquieta. A mí, José Carlos, me inquieta. Pero bueno, son anécdotas que pasan. Sí, yo también quiero creer que decía muy bien recitado. Sí. Espero. En eso me escudo yo también. Que vaya por ahí. En que sea eso. Porque además los 2 casos fueron señoras, además. Señoras mayores. Y dices tú, bueno, curioso. Bueno, a mí me interesa revisitar el clásico de Calderón. Lo que me ha gustado es esa mezcla entre el thriller detectivesco, ¿no?, el musical, ¿no?, la canción del fado. Es decir, esa mezcla que habéis hecho para revisitar o reescribir el texto de... Entonces, ¿cómo se os ocurrió, por ejemplo, el musical?
Porque son momentos muy claves donde Sí. hacéis uso de él, ¿no? Sí, bueno, los fados. José, como bien ha dicho antes, él tenía muy claro que quería hacer fados. Pero él los planteó en un principio y Bujalance, cuando escribió los fados, lo hizo en español, ¿no? Puso como muchos fados a lo largo de la obra, al principio, ¿no? En la primera versión. Sí. Había 6. Había seis fados. Que yo cuando lo veía digo, esto va a cortar mucho, ¿no? Cuando metes tu música en una obra, ya sea en un musical, en una obra así de verso, tienes que saber muy claro el por qué lo estás metiendo. ¿Qué quiero? Quiero contar la historia, quiero crear una atmósfera, quiero que vaya cambiando con la obra, ¿qué es lo que quiero, no? Y ahí es cuando hablé con Pedro, el director, y digo, bueno, ¿tú qué estás buscando con los fados? ¿Que te cuente la historia? Dice, a mí me gustaría que el fado metiese al público, que empezara ya a crear ese ambiente, ¿no? Entonces fui con el maestro Padilla maravilloso, compuso los fados en español, los cantaba, y digo, Padi, no funciona. Padi, no funciona. Dice, ¿por qué? Digo, porque es en español. La obra está pasando en Portugal. Yo a la fadista la veo con una especie de coro, de corifeo, ¿no? De una narradora que te está contando un cuento pasado, pero que luego va avanzando y te cuenta lo que está pasando ahora, ¿no? Y dándole vueltas dije, ¿y por qué no lo hacemos en portugués? ¿Tú hablas portugués? No, pero se puede trabajar, ¿no? Pero es vasca. Pero es vasco, soy vasca y digo, pues me meto. Y empezamos, ¿no?, a revisarlo, a jugar con los fados, a meterlo, a empezar Fue también un trabajo con el director de cómo quieres empezarlo, cómo quieres aquí empezar, quieres crear un misterio, porque claro, la gente no se va a enterar de lo que yo esté cantando. Y entonces, Afortunadamente, porque si estuviéramos en Lisboa, ¿no? claro, no. El acento... El acento, bueno, no se sabe. No, que lo hace bien, hombre. Y era crear la sensación. Entonces, cuando tú trabajas pones música, tienes que saber muy claro qué es lo que quieres. Yo lo que quiero es que la gente vaya percibiendo una atmósfera, que se vaya entrando. Al principio os cuento una historia de lo que está pasando, no, bueno, los que vinisteis ayer, ¿no? Luego me gustaría que me dijerais si percibíais eso o no. Luego en el segundo fado, que es más rítmico, empezamos ya a crear el ritmo y la tensión de los personajes, ya están todos presentados. La fadista va diciendo, ¿no?, ten cuidado con esto, ten cuidado con otro, siempre dentro de ese ambiente portuario y de Portugal. Y el último se hace en español porque es como el último acto con José Carlos, que ya volvemos al presente. Y fue una decisión de, venga, lo hago en portugués o en español. Y fue una decisión de, no, vamos a hacerlo en español por el mensaje. Y ya la obra en sí queremos hablar de ahora, de la crítica de ahora, de lo que está pasando ahora. Y por eso fue el hacerlo en español. Y entonces como jugar un poco con todo, ¿no? De la estética que Pedro también rompiendo con ese circo, con esos distanciamientos, el fado. Y intentar llegar a la gente con diferentes vías, ¿no? Al final cada uno se emociona de diferentes maneras y con diferentes atmósferas, ¿no? Pues proponer el fado una de ellas. ¿Y por qué fados? Fados porque, aparte de que la acción transcurre en Lisboa, los fados tienen un carácter melancólico, el tema principal son siempre los celos, desgarrados, tal, y bueno, pues claro. A la obra le iba... Yo creo que sí, vamos. La historia de los fados es música, digamos, de barrio, ¿no? En el que... De taberna. Sí, en el que la gente más humilde se reunía y contaba sus melancolías a través de esta música, de la viola normalmente, y contaba sus penas y hablaban y compartían, ¿no? Y era como una especie de consenso de, bueno, vamos a compartir lo que nos sucede. Y claro, digo, es que va perfecto, va mejor que el español, porque como el fado y la música del folclore andaluza tienen la misma raíz, mozárabe, cuando yo lo hacía también en español, digo, es que me estoy yendo hacia otro lado. Parecía que es como una coplilla, así, digo, no, nos estamos perdiendo de esa tristeza y melancolía que va con la obra en sí, de lo que se cuenta. Bueno, y si Maino hubieses cantado también, ¿cómo hubierais hecho los fados? Eso, ¿cómo lo hubierais hecho? Bueno, afortunadamente cuando decidimos también lo de los fados, yo ya sabía que Mai estaba, o sea, fue un poco como de la mano. No, porque
Pues no sé. Yo no lo hubiera cantado desde luego, porque entonces no hubiera cargado la obra. No. Tuvimos la suerte de que a Mai ya la teníamos de un primer momento. Claro. Y ahí después vino lo de los fados, ¿no? Sí, fue un poco, vino todo de la mano, además. Lo del fado en portugués vino después, pero que Mai estaba al principio del proyecto. Yo lo tenía claro, además, es amiga mía, y yo lo tenía claro de que si había parte musical iba a ser ella. Así que bueno. Yo no tenía claro, pero... Yo sabía la Sí, particular. sí, no. Fue bonito. Cuando se me acercó José con el proyecto fue muy bonito porque no había nada. O sea, fue, Mai, esto vamos al Magro. Bueno, no íbamos todavía al Magro. Quiero presentarlo al Es Magro. verdad, quiero presentarlo al Magro y si vamos puede que sea al Magro y ya está. ¿Estás dispuesta a meterte en esto? Porque yo no había hecho verso nunca. En mi carrera de teatro musical no se da verso. Entonces digo, bueno, si tú confías en mí, yo voy a confiar en el proyecto, ¿no? Al final el teatro es esto, me interesa la historia, confío en ti, confías en mí, vamos a contarlo, ¿no? Y fue por eso, por la historia en sí, pero fui a, bueno, pues sí, vamos a contar. La verdad que muy bien. Gracias, ¿no? Por confiar. Gracias a vosotros. Gracias por venir, Mai. Bueno, esto es una mesa camilla que a mí me gustaría darle también la voz a los que estáis en ese lado. Lo cual, que tenéis... Preguntas. Si tenéis preguntas, claro. Preguntad ahora que podéis. Aprovecharos. Y mientras lo piensan, a mí me gustaría preguntar, ¿por qué decidisteis que fuese un thriller detectivesco? Pues es que, no sé, a mí, es que de verdad, lo que me pasó con este texto a mí no me había pasado nunca con nada. Es decir, es como un amor a primera vista. Es decir, yo me leí el texto y la primera vez que me lo leí, yo ya sabía que quería fados, porque lo estaba leyendo y veía, me imaginaba, me trasladó, el texto de Calderón íntegro me trasladó al puerto de Lisboa. Y el estar en el puerto de Lisboa me llevó a los fados, que a mí además me encantan los fados. Y de ahí digo, bueno, y es que esto es como otro caso de violencia de género. Y cuando dije otro caso de violencia de género, de hecho, ello me llevó a decir, ostras, pues de repente podemos hacer como una especie de investigación en la que dos policías van sacando pistas de este caso de violencia de género y tal. Y fue un poco así, es que fue todo como tan a la vez y tan de la mano. Y yo por eso siempre lo defino como un amor a primera vista, una lectura a primera vista. Un amor a primera lectura. O un amor a primera lectura, eso es, mejor dicho. Hola. Hola. Bueno, quería comentaros lo primero que me gustó mucho, como dijisteis el verso ayer, me encantó la escenografía. No he podido llegar al principio de vuestra intervención de hoy, pero os felicito desde luego porque montar un clásico es algo muy arriesgado, un clásico desconocido, y los que estamos del otro lado del telón, en mi caso con un grupo que estamos haciendo el teatro completo de Agustín Moreto para la edición crítica, ¿no? Más bien como investigadores, pues sabemos la apuesta que hacen los grupos cuando de la nada montáis una obra teatral que no suena al público. Entonces, olé, vuestro valor, por decirlo bonito, Gracias. que valoramos mucho, ¿no? Y nos encanta poder ver una obra por primera vez después de haberla leído algunas veces, viva, y además con una interpretación pues, del siglo XXI. Hecha esta afirmación, os quisiera comentar lo siguiente. Cuando Calderón escribe A secreto agravio y secreta venganza, tiene 37 años justos. Es decir, era ya un hombre que, aunque vivió hasta los 81, cosa muy excepcional en la época, pues era una persona muy importante ya en la corte y en el panorama dramático. En el año 1635 le había nombrado dramaturgo de la corte, ni más ni menos, O sea que había estrenado ya sus grandes producciones en Palacio, en El Buen Retiro, ¿no? Claro. Sí. Y luego está esa otra faceta de Calderón que a mí me encanta, que es el Calderón de burlas, el Calderón que hace entremeses riéndose del honor a mandíbula batiente, ¿no? Al mismo tiempo que escribe obras como esta, con esa profundidad en torno al honor, que bien allí, se veía muy bien ayer en aquel discurso final, ¿no? En el monólogo, pues él hace obras cortas, entremeses, loas, mojigangas, parodiando el tema del honor. Esto es algo que en la corriente crítica, especialmente de los europeos, por ejemplo de los alemanes, es inconcebible.
que un dramaturgo como Calderón de la Barca haya escrito teatro breve, cómico, burlándose de los grandes temas del teatro serio. Tanto es así que cuando en el año 85 empezamos a publicar, fíjate tú qué vieja soy, ¿no? Empezamos a publicar los entremeses, las loas, las jácaras, los bailes y las mojigangas de Calderón, pues gente como grandes hombres del mundo investigador, como Hans Flasche, me acuerdo perfectamente, un alemán, decían que eso no era posible que Calderón hubiera escrito aquello, es que no se lo querían creer, pero vamos, logramos encontrar hasta autógrafos, o sea que era suyo, ¿no? Yo querría preguntaros, por fin viene la pregunta, en vuestra lectura de A secreto agravio y secreta venganza, si habéis podido percibir alguna fisura en ese Calderón que habla del tema del honor. Es decir, el mismo Calderón que en otros momentos, en otros días de esa misma temporada está escribiendo obras burlándose del amor, escribe algo tan serio, tan patético como esta A secreto agravio, secreta venganza. ¿Vosotros qué interpretación dais a estas dos maneras de pensar, de presentar la realidad de este Calderón que por fin le hemos quitado la honra, los que éramos jóvenes investigadores en los años 80 y hemos logrado dar de él una visión más plural y más auténtica, me parece? Lo hemos dicho antes, quizás porque como has dicho que no has perdido la primera parte, lo hemos dicho antes, esa fisura justo, yo creo que Calderón hace la burla, por eso se llama secreto agravio y secreta venganza, está en el secreto. Y el secreto es que el público de la época que veía que cuando se representó la obra, veía la pieza, al final el rey exculpa a Don Lope, pero el público de la época sabía que Don Lope iba a la guerra y en la guerra perdería, con lo cual ahí está la fisura. Él estaba haciendo el honor de la época, él estaba poniendo en alza el honor de la época, pero a la misma vez estaba riendo de esa honra porque... Y la criticaba, y la criticaba. Al final la criticaba. Hay un poco de justicia poética, es lo que decía antes, porque el público sabía que, aunque el rey lo exculpara, a Lope de Almeida moriría en la guerra de África. Entonces, al final, no deja de ser una crítica a ese honor tan férreo de la época. Igualmente, A secreto agravio, secreta venganza, pertenece a lo que es una trilogía de los dramas de uxoricidio, como está El médico de su honra y El pintor de su deshonra. Son dramas de honor en los que el esposo mata a la mujer por simples sospechas, ni siquiera por pruebas o causas fundadas, se dice, ¿no? Sí, infundadas. O infundadas. Por simples sospechas. Entonces, no deja de tener un valor crítico el que escriba obras como esta también desde otro punto de vista a las comedias más burlescas, pero en definitiva todo es una crítica a ese honor tan férreo, tan que debía mantenerse pulcro y limpio, y si se mancha, pues que se limpie en secreto, porque si se hace en secreto y se limpia en secreto, nadie se entera. Y si nadie se entera, no hay mancha. Sigue impoluto. Y no podemos olvidar que Calderón era una de las personas más inteligentes que ha pasado por el panorama y que aún expertos que siguen... Eran genios, eran genios. Era un auténtico genio y cada palabra, cada sílaba representa algo, quiere decir algo, y los expertos, por más que quieran investigarlo, hay muchísima información ahí y él podía permitirse eso y más, hacer una burla o hacer una pieza con mucho fundamento. Y lo que decía el señor este, que no sé el nombre del alemán, eso es pura anarquía. De no tener un autor como nosotros tuvimos, que era Calderón. De hecho, una de las bases también del proyecto Jóvenes Clásicos en sí, con sus cursos y tal, es precisamente poner en alza y valorar nuestro teatro español clásico, cosa que en Inglaterra con Shakespeare, Marlowe y todos estos autores, y Alemania, Francia, todos estudian, ensalzan, maman su teatro desde la escuela, cosa que aquí todavía pues no se hace con tanta profundidad. No profundizamos tanto. Entonces es algo, la verdad, inconcebible, porque además nosotros tenemos muchísimos más textos, por ejemplo, que nada más que Calderón tiene mucho más textos que Shakespeare, por ejemplo. Y Lope ya ni te cuento. Y luego además hay autores, porque nosotros, cuando hablamos del siglo de oro, y los que más se representan son del siglo XVII, pero es que hay un siglo XVI
por explorar todavía. Autores y textos por explorar, que ahí están ahí. Y bueno, como no están explorados, pues ahí estamos nosotros, que ya lo iremos sacando. O sea, poquito a poco, pero hay mucho, mucho todavía. O sea, digamos que si el teatro del siglo de oro español fuera un mar, un océano, nosotros todavía yo creo que estamos en la orilla. O sea, todavía queda recorrido ahí para otros 400 años, por lo menos, indagando ahí. Pues os voy a hacer un pequeño reto. Este año son los 400 años de que nació Agustín Moreto. Por eso se va a hablar estos días de él. Estamos sacando obras totalmente desconocidas de Moreto. Hay una preciosa que acabamos de publicar en la Cervantes Virtual que se llama Yo por vos y vos por otro. Yo por vos y vos por otro. Un tema muy del amor de todas las épocas, ¿no? Sabemos que Moreto se va a empezar a oír hablar mucho de él a partir del lunes, en que es la presentación de Almagro. A partir de estas jornadas, también dedicadas a él, va a haber otras jornadas específicas en Almagro sobre el universo cómico. Vamos a hacer una exposición en Madrid muy importante sobre Moreto y el teatro barroco. Va a haber distintas cuestiones. Es decir, que Moreto no solo para el año 2018, va a haber un rebufo de Moreto. Yo os prometo que si vosotros montáis un Moreto, os vamos a hacer todo lo posible para moverlo en los distintos festivales y escuelas de teatro dramático español y, si es posible, también extranjero. Así que animaros. ¿Cuánto? ¿Dónde? Que a nosotros nos gustan los plazos cortos, los plazos cortos. El que dispongáis estará muy bien. Muchas gracias. Ya ves. Gracias. Qué bien. ¿Alguna oferta más? ¿Ves? Seguimos aprendiendo nosotros también. Nosotros vamos aprendiendo también dónde vamos, de los clásicos. Hacer una pregunta, porque ya me has respondido antes, que hablaba un poco del poco respeto que se tiene por el teatro en España, el teatro sobre todo. Por eso hay que valorar mucho pues el Festival de Almagro, las jornadas del siglo de oro de Almería. Estos festivales, bueno, además que hay que darle la enhorabuena porque este año han recibido la medalla de oro de las artes escénicas en la jornada del siglo de oro de Almería. Entonces, es un reconocimiento más que, yo diría obvio, pero no es obvio en realidad, pero sí que más que merecido. Y la verdad que tenemos que seguir apostando por nuestro teatro. Nuestro teatro hay que seguir apostando. Perdón, no te deja terminar. No, me estás respondiendo. Iba un poco por el fervor, el entusiasmo con el, por ejemplo, en Inglaterra tratan a Shakespeare, pero desde pequeños, desde los colegios, las escuelas, y aquí pues parece que no sea igual. Yo no veo que ningún colegio vaya a llevar a los alumnos a ver teatro. Nuestro carácter, ¿no? Es el carácter del español que no le damos importancia. Sí, pero luego hablamos mal. Pues vamos a empezar desde el principio a Es hacerlo que bien. claro, efectivamente hay que empezar desde el principio. Ahí tenemos que ya empezar a remover un poco los pilares de todo lo que es el sistema educativo. Hay que meterse ya en un terreno mucho más amplio. Por eso nosotros sí que lo estamos intentando, hacer jornadas escolares. Nosotros con nuestro granito de arena, pues sí que, por ejemplo, con este clásico lo hemos podido acercar ya al público juvenil y adolescente de diferentes centros en Málaga. Además, nosotros, aparte de que nosotros hacemos lecturas dramatizadas en los institutos, y luego esos institutos vienen a vernos en funciones didácticas. De retroalimentación. Entonces, claro, nosotros hemos podido ya hablar con los chicos. Pues qué diferencia ven, por ejemplo, cuando le llevamos la lectura dramatizada a su clase o cuando lo ven sobre el escenario. Ya empiezan a ver lo que es una lectura dramatizada, que tampoco es que en realidad en las escuelas, yo al menos no he hecho nunca una lectura dramatizada, ni siquiera una lectura en clase en voz alta. Es que ya si nos ponemos a hablar de este tema hay que meterse en aprender a leer, simplemente con aprender a leer, con, yo que sé, un montón de temas. Simplemente sembrar esa inquietud Claro. en el joven, ¿no? Que de primera nosotros lo vemos cuando hacemos la obra o cuando hacemos un coloquio, alguna lectura dramatizada y hacemos un coloquio con los jóvenes, vemos el primer rechazo, esta es versa, esta es muy antigua, esto es muy viejo, esta ya no, es que no lo entiendo. Vale, ¿no? Nosotros ya somos conscientes de eso. Los raperos están haciendo verso también. Eso es, por ahí entramos. Por ahí entramos nosotros. Falta nuestro compañero David, que es el más raperillo de todos nosotros, y entonces por ahí le entra siempre. Dice, ¿tú no haces rap? Pues claro, a mí me encanta el rap, y el rap es verso. Es sembrarle una pequeña inquietud. Y luego es verdad que cuando van entrando poquito a poco en el código se van interesando. Y es lo mismo que la
nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Nosotros somos amantes del teatro, somos apasionados del teatro. Y el habernos metido yo llevo muy poquito dentro de este siglo de oro, dentro de todas estas obras de verso, y a mí cada vez que leo más, cada vez que hago más me interesa y más me interesa. Entonces sembrar una pequeña inquietud en el joven y hacer esa revisión, lo que decíamos antes, volver otra vez al pasado, hay mucho que aprender todavía. Y vamos a mirar de ese pasado y vamos a valorar lo que tenemos aquí. Porque tenemos grandísimos autores, contemporáneos también, pero tenemos muy grandes autores clásicos y tenemos que mirar ahí. Y es sembrar una pequeña inquietud. Muy bien. Volviendo atrás, ¿podríais algún día llevar a escena los intereses creados? No, ya está. ¿Verdaderamente? No, ¿de quién? ¿Los intereses creados? Sí. ¿De quién es? Al teatro, Pues, de Chegaray. de Echegaray. Sí, bueno, no sé, ya de repente nos están viendo un montón de textos aquí. Ir apuntando. Ir apuntando nosotros ya. Pues más atrás. Yo eso no lo conocía. Yo no lo conocía tampoco. ¿Los intereses cómo se llaman? Intereses creados. Creados, los intereses creados. Pues a ver, leeremos. Y es que por eso decía que hay un océano de textos y de tal que hay que leer. Y... Nos queda todavía mucho por leer, ¿no? Bueno. También por descubrir. Sí, Echegaray, es verdad. Yo quería saber, independientemente de que aceptéis el reto que os han lanzado de montar algo de Moreto, si estáis ya, creo que igual iban a hacer esa misma pregunta por aquí, ¿no? Si estáis ya con pensamiento de montar algo o estáis en proceso de montaje de la siguiente obra. En proceso de montaje no, estamos dándole vueltas al coco, pero sí, ahí estamos. Ahora, por ejemplo, con los cursos que estamos llevando en Málaga, con los alumnos, vamos a hacer un montaje de otra obra poco conocida de Tirso de Molina y la empezaremos a ensayar porque además la moveremos con los alumnos del curso, la moveremos por Málaga, Sevilla y Granada, que son las sedes de la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía. Si nos va bien, pues a lo mejor sale de ahí, pero en principio son esas 3 primeras plazas las que tenemos planteadas. Y es una obra de Tirso de Molina, se llama El castigo del penseque, también poco conocida, y estamos en ello. Vamos a empezar a ensayar ya en breve con los alumnos del curso. Y luego, aparte, como compañía, porque Jóvenes Clásicos tiene su vertiente, digamos, académica y su vertiente de compañía, también estamos preparando el siguiente proyecto, que es un poquito más ambicioso que este, pero todavía no puedo dar pistas. Pero sí, algo hay, otro texto conocido, seguramente sea un Lope de Vega, y bueno, ahí voy dando pistas. Seguidnos y lo averiguaréis. Está fraguando ahí. Que si no lo gafo, si lo digo lo gafo. Sois muy jóvenes, si perduráis en el tiempo. Bueno, no tan jóvenes ya algunos, no tan jóvenes algunos ya. Tenemos los achaques. Hola, yo quería deciros que creo que hicisteis una creación brillante, muy potente, y me centraría en un momento que como me da la clave para cómo yo percibo esa magia que vosotros conseguisteis ayer. Las escenas en las que se habla del puerto de Lisboa, con esa imaginería tan minimalista, generabais un poder de evocación que a mí en ese momento me vino, pues, tatuaje, por ponerlo en un extremo, pero también me vino Querelle y Brest y toda esa imaginería de las brumas, del ambiente de dependencia. Y si queríais hacer un clásico en clave de novela negra, eso era un momento cumbre. Por lo tanto, enhorabuena. Muchísimas gracias. Nos hemos ahorrado hasta la máquina de humo, fíjate. Y segundo, una prueba de la actualidad de los clásicos es que lo que tú llamabas justicia poética, una eximia política llamó en diferido, castigo en diferido. O sea que, y en el fondo el concepto de honorabilidad... Sí, es que no estamos tan lejos. No. Pero justamente Brooke dijo que los términos contemporáneo y actual no son sinónimos, porque uno significa quedarse en la superficie y hacer una especie de ayornamiento muy epidérmico, pero lo otro significa generar
esa imaginería, generar ese reflejo de sensaciones, una especie de espejo de lo que ahora se llama el feedback. Y creo que en ese sentido vuestra actualización del clásico es un auténtico éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bien. ¿Veis? Esos son los mejores premios. Cuando dicen cosas así son los mejores premios. Esto es gracias, un pequeño detalle, esto es gracias en parte a Pedro Hopkins, que es el director, por este mundo creativo, ¿no? Y estos cambios constantes del fado, y pasamos al puerto, y del puerto pasamos a la comisaría, y de la comisaría pasamos a una especie de circo, ¿no? Un distanciamiento con el público. Y todo eso es producto también del mundo imaginario de Pedro, que también nos lo ha especificado o nos lo ha marcado en el camino como director, para que nosotros como creadores también podamos llevar a cabo todo esto. Y esto es gracias a la cabeza de Pedro. Me gustaría marcarlo, ya que no está aquí, pues claro, decirlo también. Bueno, yo en primer lugar, enhorabuena. Os quería decir que me parece una propuesta muy arriesgada, pero también muy acertada, representar obras en verso, pero quería preguntaros a vosotros, como actores, ¿os supone alguna mayor dificultad prepararos una interpretación en verso o una preparación quizás más técnica, más especial que a la hora de representar una obra de teatro no en verso, en prosa tal cual? Bueno, hay que tener en cuenta que además el verso tiene unas reglas, es decir, tiene una estructura escrita, que si lo ves además, lo ves a primera vista, es decir, está escrito así como en versos de 8 sílabas, en renglones de 8 sílabas. Luego aparte tiene unas reglas, que es la métrica, que tienes que hacer a la hora de interpretar. Es decir, por ejemplo, cuando tú Pero bueno, cada teatro tiene un código. Pues digamos que el teatro en verso tiene su propio código, es decir, tiene unas normas, y esas normas pues hay que cumplirlas siempre y cuando vaya a favor de la propuesta que quieres contar. Entonces, pues, por ejemplo, están las sinalefas, que es cuando se une una vocal, o sea, dos palabras, palabra termina en vocal con siguiente palabra que empieza en vocal. Todas esas cosas, incluso cuando, por ejemplo, te encuentras una coma en medio entre esas dos vocales o un punto, hay que hacerlo. Pues son unas reglas. A mí me seduce. Aquí yo creo que también cada uno de nosotros podemos contestarte una cosa diferente, porque cada uno nos enfrentamos al... Es también lo que quiero, lo que buscaba. Quería separar la compañía. No, a ver, sí, por ejemplo, a mí... Nosotros nos guiamos... Nada, dale. Por él, porque él es el experto, el gurú. Pero es verdad que él tiene mucha experiencia, él viene del Teatro Nacional, ha trabajado con la Compañía Nacional, entonces él es el que realmente tiene el dominio del verso. Nosotros somos unos pimpollos que acabamos de empezar con el verso, por así decirlo, aunque también tenemos nuestro recorrido dentro del teatro, de la prosa, ¿no? Entonces cada uno le hemos aportado nuestro matiz diferente. Nos dejamos llevar por lo que él nos dice, no por todas las reglas que él nos marca, pero cada uno la hemos... Tiene que encontrar su frescura, frescura. Cada uno tiene que encontrar su frescura a la hora de decir ese texto en verso. Sí, más difícil o más fácil. Y que las reglas, están también para romperlas un poco. Claro. Hay unas reglas y se pueden romper también. Que hoy en día esas reglas, ¿no? Te encuentras con profesores de verso que te dicen una cosa, otro profesor que te dice otra, y tú dices, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y al final lo que tienes que hacer es que le llegue al público. Comunicarlo siempre, lo importante. Es llevártelo a tu terreno, hacerlo personal y hacer que estas palabras que yo diga, da igual que sea verso, que al público le llegue. ¿Más difícil o más fácil? Es la pregunta. Es más, desde mi perspectiva, ¿vale? Aquí cada uno. Es más fácil de aprender porque es como que te va guiando. Una palabra te va llevando a la otra, una palabra te va llevando a la otra. La rima. La rima te va llevando. Contextos tan buenos, tú vas diciendo las palabras y te van emergiendo cosas dentro de ti. Entonces, por esa parte es más fácil, pero al mismo tiempo es más difícil en no caer en ese enamoramiento, en esa musicalidad, en ese tal... Es un arma de doble filo, sí. Entonces, sí que es más fácil llevarlo y decirlo y aprenderlo que la prosa, a mi parecer, pero es más tramposo. Pero también ese corsé es muy interesante para nosotros, claro, ¿no? Que nos pongan ese límite, en realidad es un reto de jugar con las emociones y a la misma vez estar pendiente de unas reglas marcadas por un texto, y es como... Y eso es lo que nos
gusta. Es una droga. Sí. Y además que luego la diferencia también un poco es que, bueno, como actores somos personas y se nos puede ir el texto en cualquier momento. Entonces, si estamos haciendo un texto en prosa, puedes improvisar, pues, puedes buscarte sinónimos, yo que sé, otra palabra, puede salir, meter morcillas, que es lo que se llama también. Pero en verso no. En verso sudas si te vas. En verso es que tiene que rimar o tiene que, ¿sabes? Que es más complicado. Es cierto que es más complicado que se te vaya el texto, ¿no? Pero es muy difícil que se te vaya el texto en verso. Que se te vaya el texto en verso. A mí nunca me ha pasado, y en prosa sí. De pronto tienes un blancazo y tienes un blancazo. Pero en verso sí que es cierto que es más difícil que se te vaya. Porque las palabras se te quedan grabadas como a fuego. Por esa musicalidad que decía, ¿no? Es que esto sí, bailado. Esta palabra me lleva a la otra y es... Los que no tuvimos la suerte de veros anoche, podríamos ver como... Eso es, como veo sobre la mesa tecnologías. ¿Podríamos ver algún fragmento de ella? No. Pues a través de tecnología no. No, pero de recitar. Puedo, si quieres, recitar algo. Sí, como habéis prometido cantar fado incluso. Bueno, es que el ordenador es nuestro. Ya, pero es que imaginaba que tendríais algo grabado de la obra y podríamos verlo en ese, en ese pantallón. No tenemos aquí nada, la verdad. Ya. Pero sí podría hacer. Pero sí, puede recitar. Sí, claro. no. Puede, a ver. La escena final. La escena final. Baja la escena final no está en verso, o sea, el monólogo final. El de aquí, no sé, agonía. No, el de válgame Dios. Válgame Dios, ¿quién pudiera aconsejarse prudente si en la ocasión hay alguno que a sí mismo se aconseje? ¿Quién pudiera hacer de sí otra mitad con quien él pudiera descansar? Pero mal digo, ¿quién hiciera cuerdamente de sí mismo otra mitad? Porque en partes diferentes pudiera la voz quejarse sin que el pecho lo supiese. Pudiese sentir el pecho sin que la voz lo dijese. Pudiese yo, sin que yo llegara a oírme ni verme, conmigo mismo culparme y conmigo defenderme. Porque unas veces cobarde, como atrevido otras veces, tengo vergüenza de mí. Fuese todo lenguas, fuese nada oídos, nada ojos, porque oprimido de verse guardado no rompa el pecho y como mina reviente. ¿Osará decir la lengua que tengo? Lengua, detente, no pronuncies, no articules mi afrente que si me ofendes, podrá ser que castigada con mi vida y con mi muerte, siendo ofensor y ofendido, yo me agravie y yo me vengue. No digas que tengo celos. Ya lo dije, ya no puede volverse al pecho la voz. Posible es que tal dijese sin que desde el corazón al labio consuma y queme de este aliento, de esta respiración fácil, de este veneno infame de todos tan distinto y diferente, que otros desde el labio al pecho hacer sus efectos suelen, y este desde el pecho al labio. ¿A qué aspi? ¿Qué serpiente mató su mismo veneno? A mí, cielo solamente, porque quiere mi dolor que él me mate y yo le engendre. Tengo celos, ya lo dije. Válgame Dios, ¿quién es este caballero castellano que aquí siempre está presente? Es girasol de mi honor, bebiendo sus rayos siempre. Válgame Dios, ¿qué será darme fácilmente, Leonor, licencia para ausentarme y con un semblante alegre no solo darme licencia, sino decirme y hacerme discursos tales que aun ellos me obligaran a que fuese cuando yo no lo intentara? ¿Y qué será decirme don Juan de Silva que ni me vaya ni me ausente? ¿En más razón no estuviera que aquí mudados viniesen de mi amigo y de mi esposa consejos y pareceres? ¿No fuera mejor, si fuera, que se mudaran las suertes y que don Juan me animase y Leonor me detuviese? ¿Hay honor más sutilezas que decirme y proponerme? ¿Más tormentos que me aflijan? ¿Más penas que me atormenten? ¿Más sospechas que me maten? ¿Más temores que me cerquen? ¿Más agravios que me ahoguen y más celos que me afrenten? No. Pues no podrás matarme si mayor poder no tienes. Que yo sabré proceder callado, cuerdo y prudente, advertido, cuidadoso, solícito y asistente, hasta tocar la ocasión de mi vida y de mi muerte. Y en tanto que ésta se llega, valedme, cielos, valedme. Y ya está. Mucho modo contar al final, ¿eh? Gracias.
uno de los monólogos cuando se da cuenta de que tiene celos, de la mitad de la obra. Dios te bendiga la memoria. Luego no me acuerdo de las cosas. Luego mi madre me tiene que estar diciendo, pero ¿no te acuerdas que te dije que iba al médico hoy? Luego no me acuerdo de las cosas. El cabeza loca. Bueno, ya es petición popular, vale, ya, ahí ya no puedo entrar. ¿En portugués o en español? Jolín. Que esquecimento, amor, de la memoria e adversário, porque da esperança e vida manifesta-te contrário. Vem preferes as correntes quando del paixão receias, hajas consolo en los amos y mansidão en la selva. Mas que fazer quando o amor que sepulto yacía, volta do tempo passado contra o grilhão e a porfia, contra o grilhão e a porfia, e luto amor, este amor sentença dita, porque não acaba no esquecimento, acabará em fatalidade, em fogo, grito e sofrimento. Muchas gracias. Ahora va a cantar Miguel también. Bueno, y Rubén. Yo no canto, ¿eh? Yo no canto, a mí me falta Pilar, que sin ella no tengo mi partener, no yo haría del galán, de la mala suerte de que me matan, pero me faltaría mi partener. Puedo hacer un trocito muy pequeñito, que es cuando se encuentra en el puerto con ella por primera vez, después de mucho tiempo sin verla, y ella decide al final casarse con Lope de Almeida, y entonces mi personaje diría: puesto que así me ha dado disculpa de su mudanza, sean mi loca esperanza veneno y puñal dorado. Si ha de matarme el dolor, mejor es el gusto, cielos. Y si he de morir de celos, mejor es morir de amor. Siga mi suerte atrevida su fin contra tanto honor, porque he de amar a Leonor, aunque me cueste la vida. Y ya está. Y ahí está el favor. Intervenciones que tengo con mi compañera Pilar, entonces vamos a ver. Son escenas siempre. No hemos cambiado nada. Te matan los celos, te matan amores. Todos acabamos igual al final. ¿Alguna curiosidad de la obra? Yo quería preguntar al público, ya que ahí Tienes que está. ir allí, tienes que ir. Sí, ya que hay esta oportunidad, quiero preguntaros a vosotros. En el monólogo final de José, como público, porque claro, yo estoy atrás y como que no tengo la suerte a veces de poder estar ahí. ¿Qué va pasando? ¿Alguien me puede decir qué va pasando? Muy bien. O sea, cuando él empieza a defenderse de lo que ha hecho. Los que habéis visto la obra, ¿queréis matar a este hijo de puta, perdón? ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede decir qué os pasa? Si podéis, si no podéis no pasa nada, que tampoco os quiero poner ese compromiso. O sea, ¿entendéis lo que dice esta persona en ese último monólogo? ¿Qué os suscita? Es decir, compasión, es decir, joder, pobrecillo, pues es que está loco de celos, pues al final, pues yo qué sé, está cegado.
o madre mía, me dan ganas de estrangularle, o no sé, o directamente dice, aquí hay un tipo que está diciendo algo. Es un campeón. Como hay gente en la sala que no estaba, ¿por qué no lo recita? Espérate, a ver. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno. Seguramente, cuando ustedes piensen en honor, lo hacen a tenor de ciertas manifestaciones pomposas y exultantes. Para ustedes, entiendo como para todo el mundo, el honor es una medalla que se cuelga, un desfile bajo el cielo abierto, una condecoración tras la victoria, un reconocimiento en una tribuna. Pero no, todas esas costumbres no son más que accesorios vacuos del honor. Peajes, si me lo permiten, con los que hay que transigir y que no merecen de cualquier adulto más que sana indiferencia. El honor real es otra cosa. El honor es la intimidad del hombre, su pensamiento más firme, su convicción más honda, la soledad necesaria por la que el hombre se reconoce como tal, dueño y señor de sus instintos, de su existencia, de su destino. Por eso el honor tiende a sentirse herido con relativa facilidad. Olvídese para siempre de su ideal de hombre íntegro. Los celos ocurren sin más, son inevitables. Y cuanto más advierte un hombre su honor, con más fuerza luchará por repararlo cuando lo considera agredido. Pero esta reparación siempre se hará en secreto, porque el honor es una cuestión secreta. En secreto se siente agraviado y en secreto trama y ejecuta su venganza. Por eso ustedes jamás verán a un hombre maltratar a su mujer, matarla incluso, para dar satisfacción a su condición ultrajada a la vista de otros, porque el honor no es un fanatismo, sino algo más sutil. El honor busca su parcela más oscura y allí actúa. Así ha sido siempre. Y así seguirá siendo. El mundo cambiará, se adoptarán otras costumbres, hablaremos otras lenguas, viviremos de otra manera, creeremos incluso que el honor es un asunto ya del pasado, pero no. Seguirá ahí, manifestándose, revelándose, llevándose por delante a todas las mujeres que considere culpables y que se encuentren en su camino. Recuerden esto. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. Entérense de una vez que podrán poner vigilantes en todas las casas, en todos los dormitorios, en todas las alcobas, en todos los aposentos. Podrán llenar de ojos todos y cada uno de los espacios en que conviven hombres y mujeres, pero el honor siempre acertará a dignificarse, en secreto. Sabrá encontrar el camino, por más que la justicia crea que está haciendo su trabajo. Por más que eduquen a nuestros hijos como criaturas desprovistas de honor y vergüenza. Así que ya saben por dónde han de empezar. Por supuesto. Queda usted detenido. Queda usted detenido por asesinato. ¿Y ahora qué os ha suscitado? La pregunta venía... ¿Qué os ha suscitado a vosotros? ¿Y qué es el honor? Y en todos los tiempos, tiempos atrás o actuales. ¿Y qué es el honor en realidad? Está muy mal, la violencia de género, eso de escondida, le pego a mi mujer en la habitación donde nadie lo vea, está muy mal, eso no se hace en ningún tiempo. Pero desgraciadamente este pensamiento sigue conviviendo con nosotros. Lo que ha defendido con los yanis, pero que también dice que eso, que a escondida sí se puede hacer y matar a la mujer sin que nadie lo vea y nadie se entere. Y así el amor queda bueno, queda bien. Pues no, el amor una vez que se pierde no se recupera. Lo hagas escondida cuando nadie te vea o lo hagas público. Así. Inquietante. Y desgraciadamente antes se hacía escondida y ahora se hace a plena vista. Todos los días tenemos las mismas noticias. Perdón. Pero ahí implica el honor, se implica el honor hoy en día por el poder que tiene el hombre de esta mujer es mi esposa. La maté porque era mía. Claro. Y si no es para mí, no es para nadie. Ya está. A ver, buenos días. Yo, a la pregunta de Mai de qué nos había sugerido el texto, cuando el actor baja, para mí
aparte del personaje, quería justificarse. Para mí, yo entendí que quería justificarse para que no le condenáramos, para que no le condenara el resto de personajes, pero me ha llamado la atención que has contado una anécdota, José Carlos, que algunas señoras asentían. Entonces, yo creo, a mí lo que me sugiere, poniéndome en la piel de esa señora, o incluso lo que a mí este texto me provoca, son planteamientos de la cuestión de decir qué grave es este tema, que este tema perdura y sigue perdurando a lo largo de los siglos y no hemos avanzado tanto. Ahora nos enteramos de más casos seguramente, pero no hemos avanzado tanto. A mí me parece que el texto, si alguien asiente, puede ser también, la interpretación que yo hago, es que de decir, plantearte la cuestión, qué terrible es esto. A mí me está sugiriendo que esto hay que de alguna manera cortarlo, que podemos hacer más, porque esto todavía perdura, no nos sirve la educación que parece ser que en muchos institutos y en muchos colegios a los jóvenes se les está intentando educar, por lo menos intentando, porque yo, por ejemplo, que estoy en contacto con grupos de jóvenes estudiantes, me dicen, cuando les planteo, ¿por qué no montamos una obra de teatro que hable de esto? Vamos a intentar. Es que eso, la gente, es que ya está tan manío, porque todos los profesores, todas las dinámicas que hacemos es el mismo tema. Los alumnos van a decir que otra vez lo mismo y que otra vez lo mismo. Parece ser que es que están todos los días hablando de eso. Parece ser. Entonces, a mí lo que me sugirió fue no que asienta de decir sí, eso va a perdurar porque yo estoy de acuerdo, sino al contrario, la cuestión de decir cómo es posible que esto tenga toda la pinta de que esto va a seguir siendo eterno si no se hace algo más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es la cuestión que a mí me sugirió. Yo quiero creer que también es eso. Yo quiero creer que también es eso. Pero es que tenemos otros comentarios que nos llegan más de cerca. Bueno. Tiene otra anécdota y es más inquietante todavía. Sí, bueno, sí hay otras anécdotas, pero que el asentir es como decir, es verdad que este hombre está diciendo que esto va a ser siempre así, pero es que es verdad que estamos viendo en la sociedad que esto parece que va a ser siempre así, como no hagamos algo más. Algo más, por ejemplo, el que los hombres se impliquen todavía más, que ya lo hay, que hay muchas asociaciones de hombres en contra de la violencia de género, pero que salgan a la calle todos, que haya una manifestación de hombres, por ejemplo, como hubo de mujeres el 8 de marzo, pero todos los hombres a la calle diciendo no vamos a permitir que esto siga pasando porque algo, aparte de, por supuesto, la educación, que es la base de todo, la educación en las casas y en los colegios y en la sociedad en general, porque de todo se bebe y de todo se... De todas formas, creo que poco o muy lento vamos a avanzar cuando, por ejemplo, el Estado saca un manual de cómo han de comportarse o vestirse o tal las mujeres para no ser violadas. Por supuesto, bueno, ya si hablamos desde el punto de vista de las instituciones y de los dirigentes políticos, bueno, aquí ya habría que hacer una revolución total de cambiar el sistema desde todos los puntos de vista. Yo creo que más es también educar al hombre desde pequeño, también, en ese respeto. En eso que yo decía antes, de que yo, afortunadamente, al criarme rodeado de mujeres, siempre he valorado mucho la figura de una mujer y para mí ha sido un referente siempre. Yo creo que eso también tiene que estar en las escuelas, en la casa básico, la casa sobre todo, y en todo el ámbito de la sociedad se tiene que ver eso y cada uno tendrá que aportar su granito de arena, nosotros a lo mejor haciendo esta obra, vosotros desde otro punto de vista, pero cada persona debería aportar un granito de arena en esa dirección. Yo creo que has dado un detalle importante, que es que decían tus alumnos que esto está manío, ¿no? Pues ya es un tema manío. Y es cierto que pese a que lo vemos diariamente en las noticias, no es un tema como que nos va insensibilizando, ¿no? Como que, pues bueno, hay tantos casos ya que nos vamos insensibilizando y nos vamos apartando de esto. Por eso es interesante que dejemos las instituciones aparte, ¿no? Vamos a enfrentarnos a este problema como pueblo y a ver qué granito de arena podemos aportar cada uno de nosotros. Y es interesante esta visión de la obra, de enfrentar al público, mirarlo a la cara, a él, no a ella. A ella lo estamos viendo a diario en las noticias, vamos a mirarlo a él, vamos a enfrentarnos a él, ¿no? A ver qué reacción tenemos cuando nos enfrentamos
ese pensamiento de un maltratador, ¿no? Cómo está hablando, de qué forma está justificándose y de qué forma está, ¿no? Vamos a enfrentarnos a eso y a ver qué nos provoca. Lo otro ya sabemos lo que es y no nos está provocando nada más allá de lo que estamos haciendo. Entonces vamos a ver de qué forma podemos enfrentarnos a este problema, ¿no? Cambiando el punto de vista simplemente. Solamente, perdonad, yo querría sintetizar mucho y hablar, digamos, para mí ese concepto de honor equivale a posesión, posesividad, es decir, una persona que posee a otra y en consecuencia considera que tiene derechos de vida y de muerte sobre ella. Contra eso, ¿qué podemos hacer? El respeto. ¿Cómo se consigue disminuir uno y engrandecer el otro? Mediante la educación. Y eso es muy básico. Y ahí es donde tenemos que ir y toda la labor que hacéis en colegios y los profesores que hay aquí es lo que hay que apoyar y estar apoyándoles y a su servicio. Y muchísimas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo, conectando un poco con ese objetivo que declaráis de actualizar los clásicos y de tomar mensajes que estaban en ellos y actualizarlos de algún modo, para mí ese monólogo, como espectadora, es la culminación de eso, porque al presenciarlo yo sentí algo estremecedor, ¿no? Que es, por un lado, se estaba hablando del amor y del honor, perdón, y lo recibo como un código de época, un código distante, un código literario, pero por otro lado hay algo muy perturbador y muy actual que está por debajo. No sé si actualmente con el nombre de honor, pero eso da igual cuántos ojos pongas en cada casa, da igual. Entonces es como, sí, por un lado me estás hablando de un código de época, algo lejano, pero algo en el fondo tan actual, aunque codificado bajo otro nombre hoy. Y en ese sentido, para mí ese monólogo como espectadora es la culminación absoluta de eso, de coger un mensaje de los clásicos y actualizarlo, haciéndolo en un momento perturbador y incitando una reflexión. Gracias. Qué bien, qué bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Buenas. A mí particularmente el monólogo, si yo hubiese estado en la primera fila, si las miradas matasen... Esos son los que me gustan a mí como actor. Si las miradas matasen. Porque ya a nivel de una perspectiva de género, de estudios feministas e incluso a nivel personal, es que veo tanta justificación como cuando llaman crímenes pasionales. Ya no existen los crímenes pasionales, ya existen una mujer muere a manos de su marido, muere no, es asesinada. Y es que es el tema tan actual. Cuando hiciste ese monólogo, yo sentí una rabia dentro, una impotencia y unas ganas de llorar. Y a mí particularmente me llegó muchísimo y me parece una interpretación brutal y la reflexión maravillosa. Solo hacer ese apunte. Gracias. Muchas gracias. Y ese es el sentido del teatro. Para eso intentamos hacer teatro, para eso ese es el sentido del teatro. No es simplemente contar una historia, es que te provoque algo. Gracias. Que te provoque algo, que algo cambie, que nos haga mejores personas, porque bueno, que a cada uno le cambie como quiera cambiarle. Pero por eso es tan importante. Y venir abierto al teatro, lo agradecemos mucho. Por ejemplo, se nota cuando estás actuando hacia un público, estás dando, más que actuar, estás dando algo a un público y se están dejando influenciar, ¿no? Eso es muy bonito. Muchas gracias. De verdad. Gracias. No lo comparto, la forma. Bueno, tiene que tener Nos tendrás que seguir por ahí, que vamos para otro sitio. El premio es para nosotros que pudimos disfrutar. Joder, qué de halagos, me voy por las nubes, aquí. Bueno, disfrutaros y sufriros, ¿eh?
teatro clásico a un público más actual, pero también sin olvidar esa conciencia social que queremos hacer. En este caso, que por la violencia de género, pero también tenemos pensado que en siguientes proyectos tratar otros temas que todavía quedan pendientes en nuestra sociedad, por desgracia. Para tranquilizar a los compañeros, ya lo ha dicho otra persona antes, asumir no significa estar de acuerdo. Lo que queda cuando tú terminas, no, creo que se me oye bien, es personalmente desolación, pesimismo y al mismo tiempo la sensación de lucidez, y la lucidez es el comienzo para tratar de solucionar las cosas. Quítate tú así. Qué bonito. Bueno, pues ya para acabar, os felicitamos por el espectáculo de ayer, porque habéis suscitado muchas emociones en el público y os agradecemos además la deferencia que habéis tenido con nosotros por venir ahora y por el regalo que nos habéis hecho. Porque esperamos que el año que viene estéis aquí de nuevo en la edición. Ojalá, ojalá. Agustín Moreto, lo ha dicho, señora.